espacio pues corto de 8 de la mañana a 9:30, nuestras cifras del modelo pedagógico unadista. Recuerden que fue pues un compromiso con el que quedamos todos los docentes y monitores pues, que también nos acompañan en estos ejercicios para poder ir apropiando entre todos. No se trata pues en el ejercicio que estamos haciendo, porque creo que todos estamos como aprendices aquí, que algunos conocen a las mil maravillas, el modelo no, es muy complejo, es muy amplio, eh, tiene muchas aristas y por eso pues el mejor proceso que tenemos que hacer es el de las TIPAS, en donde nos indicaban, es un aprendizaje entre todos y esa es la TIPAS, es eso, y eso significa entonces que todos aprendemos, ¿sí? En la medida que nos relacionamos y vamos interactuando. Bien, entonces vamos a ponernos un poco como en contexto. Yo les voy a pedir, inicialmente vamos a abrir las cámaras para vernos un ratico mientras charlamos y nos veamos eso. Muy bien, buenos días, Ingrid, gracias, Mónica, Luz Ángela, Angélica. Bueno, qué bueno, Sandra. Qué bueno que nos veamos porque es que eso es lo que, o sea, ¿qué nos dice nuestra vida así? Hagamos lo que hacemos con los estudiantes. ¿Qué es lo que queremos con los estudiantes? Y nos dice nuestro visaje. Entonces, hagámoslo entre nosotros, mirámonos nosotros mismos qué tanto estamos trabajando y qué tanto le pedimos a los estudiantes y nosotros también los hacemos. Entonces, yo creo que eso es un reto que nos están colocando en este momento y que por eso, pues, comenzamos a trabajarlo desde ya. Bien, entonces, mi querido líder Jorge, queremos verle su rostro también, ingeniera Irina, Laura, Dubán, Saúl, que yo sé que están aquí más cerquita a mí, aunque estemos desde estos espacios. Bueno, bien, a ver quién más está por acá. Bueno, tenemos 27 personas. Entonces, todos comprendemos un elemento muy importante que nos decían es trabajen las IPAs, porque trabajen las IPAs, que es lo que ustedes van a hacer con los estudiantes y es lo humano y lo cálido que tiene que ser, donde estamos a través de estos medios, pero estos medios nos permiten a nosotros sentirnos muy cerca. Estos medios no nos deben a nosotros alejar y decir que estamos por allá, no, sino que el contrario, en la medida que interactuamos, decimos, oiga, qué cálido, qué ameno, qué chévere que nos vemos aquí. Y yo estoy desde la comodidad de mi casa, desde la comunidad de mi espacio en donde me encuentro, pero me estoy comunicando con todos y estoy en una interacción genuina con los demás. Y de eso se trata. Bien, entonces vamos a como contextualizar un poquito y traer aquí qué fue lo que estuvimos trabajando la vez pasada. O sea, la semana pasada comenzamos a mirar un poco esos fundamentos epistemológicos, pero uno de los elementos importantísimos fue la teoría de la comunicación de Habermas. Iniciamos con esa teoría de la comunicación de Habermas que además nos permite muchos elementos y que lo complementan incluso otros, otros autores como Maturana, que sé que muchos de aquí lo han visto cuando nos habla de lo humano de la comunicación, porque como que es el punto de partida. Es una comunicación entre humanos, es una interacción en donde hacemos válida la participación del otro, en donde vemos al otro como otro igual, ¿sí? Como otro que también me da elementos y con el que podemos compartir, no importa los roles que estamos desempeñando, pero sí hay unas exigencias para nuestros roles como docentes. Entonces, como vamos a traer esa contextualización, entonces quiero invitarlos a ustedes a que recordemos qué era lo que nos decía esa teoría, qué análisis o qué apuestas comenzamos a hacer, porque todos comenzaron a intervenir. Quisiéramos que todos, pero yo sé y lo hablamos después, es un espacio muy chévere de compartir, pero también hay un poco de timidez en todos nosotros los docentes, como cuando nosotros decimos con los estudiantes, pero es que no participan y yo hago preguntas, pero pues esa es como que la generalidad que tenemos nosotros mientras entramos en confianza, ¿no? Entonces, como para abrir eso, vamos a pedirle a la profe Tatiana, nuestra docente de inclusión, que nos contextualice un poco qué elementos pudo tomar de todo eso que estaban diciendo en el encuentro anterior sobre los aportes que nos está haciendo Habermas a nuestro modelo pedagógico analista. Entonces, profe Tatiana, nos gustaría escucharla. Bueno, muy buenos días, doctora Rocío, y a todos mis compañeros, muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien el día de hoy. Eh, bueno, creo que charlábamos efectivamente después de la sesión de la importancia que
que nos revela la teoría de la acción comunicativa. Realmente es la que nos permite hacer esto, ¿sí? Que es el diálogo. Y muchas veces lo que su merced decía es muy cierto. A veces de pronto estamos desde la timidez o desde el pensar que nos van a juzgar si de pronto decimos algo que no es o de pronto lo que pensamos, pero precisamente eso es lo que nos dice Habermas, ¿sí? Es desde cada uno, desde el punto de vista, desde nuestra propia vivencia, desde cómo nosotros lo comprendemos también, porque yo creo que nuestro modelo eutagógico no es solamente unas letras plasmadas en un documento y que fueron diseñadas o que fueron estudiadas y que fueron organizadas por un grupo eh, de intelectuales que efectivamente se dedicó a ello, sino que fue formado realmente dentro de esto que hacemos nosotros en este momento y es ese diálogo, es esa comprensión de la visión de cada uno, pero también desde la visión de lo que es la UNAD y lo que nos ha traído la UNAD, no solamente como parte de un equipo de trabajo del talento humano, sino como parte, porque sé que muchos somos egresados de acá, entonces es como ese sello que realmente nos está dejando desde el principio la UNAD. Entonces es cómo nosotros realmente vivenciamos este modelo, cómo comprendemos realmente el modelo, porque de todas maneras de estas conversaciones pues también pueden salir, también puede seguir saliendo mejoras, ¿cierto? Entonces, pues hablando efectivamente de lo que tratamos en la sesión anterior, pues hablábamos obviamente de lo que es la autagogía, que efectivamente nos permite como fortalecer o bueno, que los estudiantes fortalezcan eso que nosotros decimos que es el protagonista y que es el gestor de su propio proceso, pues realmente la autagogía nos está diciendo, claro, necesitamos que los estudiantes desarrollen esa capacidad de la autorregulación, de la autogestión y de la autodeterminación. Y es lo que muchas veces en las inducciones yo les indico mucho a ellos, yo les recalco mucho a ellos, es que este modelo no es un modelo tradicional, es un modelo muy diferente que te va a llevar a desarrollar esas capacidades que no son fáciles y hasta en nosotros mismos que ya llevamos mucho tiempo, aún logramos patinar en algunas de ellas. Entonces, la importancia de lo que estas tres palabras nos hablan y como que nos ponen a reflexionar y a pensar realmente, yo quiero que mis estudiantes desarrollen esta capacidad, ¿cómo lo estoy haciendo? Y aquí pues es donde viene la teoría de la acción comunicativa que nos habla Habermas, y es que efectivamente esta acción se centra es en ese lenguaje, en ese medio, en cómo nosotros nos comprendemos y también cómo accionamos, ¿cierto? Porque efectivamente nosotros comprendemos y tenemos que comprender también desde la argumentación del otro, comprendiendo que todos tenemos diferentes vivencias, pero que son significativas en el momento de la acción. Y que efectivamente, pues cuando nosotros hablamos de acción comunicativa, pues buscamos también como ese entendimiento de la vida. Y Habermas nos lo dice así. No solamente es comprender al otro, sino comprender esa vida o esa vivencia que ha tenido el otro. Y eso es lo que nosotros trabajamos muchísimo. Bueno, pues específicamente hablo de la VISAE porque creo que nosotros vivimos mucho eso y es comprender realmente en las CIPAS, comprender en los espacios de vida universitaria y vida académica, que efectivamente es la comprensión del otro mundo, ¿cierto? Cada uno es un mundo, pero pues es cómo comprendemos mediante ese diálogo es realmente ese mundo de cada uno de nosotros y podemos llegar efectivamente a ser conscientes de esa acción y a generar acciones que pues también nos van a llevar al mismo modelo que es esa acción solidaria, ¿cierto? Y que nos permite trabajar bajo ciertas pretensiones que trabaja también lo que es la acción comunicativa y es la verdad, la rectitud, la veracidad, y creo que esos son valores que también hacen parte de nuestra UNAD. Entonces, creo que todo es un hilo, ¿cierto? Es un hilo conductor. Y pues adicional, creo que habían unas palabras al final, unas preguntas, perdón, y es, bueno, nosotros, ¿cómo podemos hacer que efectivamente esto, o cómo estamos haciendo para que esta teoría realmente se haga visible
en esa mediación que nosotros tenemos con nuestros estudiantes. Entonces, efectivamente, como H mediadores, pues nosotros tenemos que facilitar ese proceso donde los estudiantes puedan efectivamente validar todos esos enunciados con los que traen, ¿cierto? Los que han adquirido, pero también los que traen. Decía una profe, pues que efectivamente haciendo de las CIFAs, por ejemplo, mucho más innovadoras, creativas. Y ella me ponía a pensar, yo decía, bueno, en la Visae somos muy innovadores, lo hablo desde mi punto porque no puedo hablar de los demás, pero desde la Visae somos muy innovadores, muy creativos, unimos la gamificación para que no sea como un puesto allí, pero digo, me pensé, bueno, ¿qué más tengo que hacer, cierto? Yo como de mediadora para generar realmente que esta acción comunicativa se vea y tenga ese fin. Y hablábamos de la importancia de permitirle al estudiante reflexionar sobre lo que también está haciendo y cómo está pensando. ¿Cierto? Que es verdaderamente lo que nosotros decimos, bueno, yo pienso solamente en mí o comunadista pienso en mí, pero también pienso en mi entorno, pero también pienso en mejorar muchas cosas que debo de mejorar desde mi punto de vista o de lo que soy como persona para poder tener esa interacción social, ¿cierto? Y poder ejercer ese aprendizaje colaborativo y obviamente cooperativo. Entonces, pues eso fue como a muy pequeña suma, de pronto de lo que hablamos en la sesión anterior. Y creo que pues lo que nos queda es seguir eh, fortaleciendo efectivamente la reflexión. Estos espacios, yo le decía, estos espacios son muy válidos, pero cuando también escuchamos al otro, porque a veces nos quedamos muy callados. Entonces la importancia también, pues de validar también, ¿cierto? En la comprensión del otro y entendernos como ese mundo de vida que también es un mundo de la UNAM. Muchas gracias, Tatiana, muy amable y un excelente resumen el que has hecho, pues retomando muchos elementos de lo que hablamos de la teoría de Habermas. Yo creo que uno de los elementos más importantes aquí, por eso la pregunta que nos hacíamos, y es nosotros cómo lo estamos poniendo en práctica, porque también no podemos dejar de lado que hay otros conceptos ahí que hacen parte de nuestra historia y que nos permiten ser lo que hoy somos, pero el ser humano está en una constante transformación. Bueno, darle la palabra al profe Hugo, que nos está pidiendo la palabra, que nos quiere entrar a complementar todo ese ejercicio pasado. Profe Hugo. Bueno, muy buenos días, gracias doctora Rocío. Saludo muy especial para todos. Creo que también acá un elemento importante es cómo se dinamiza esta teoría. Y un ejemplo claro podría ser desde los fundamentos epistemológicos, por ejemplo, desde lo crítico social. Allí pues se puede evidenciar que desde el módulo pedagógico, cómo el estudiante también interactúa con las comunidades para entender sus problemáticas a partir del diálogo consensuado. Y eso se operativiza en las CIPAs territoriales. Cuando el estudiante se acerca a las comunidades orientadas desde la parte docente, entiende esa problemática, pero no solamente la entiende, sino que contribuye a la solución de esas problemáticas. Estamos también articulándonos a partir de esta teoría de la acción comunicativa, donde entendemos al otro y conjuntamente a partir del diálogo empezamos a plantear soluciones de manera conjunta, no unilaterales, sino consensuadas para que realmente, en esencia, esa acción comunicativa se retribuya en elementos tangibles, digamos desde la acción solidaria o proyectos de investigación, pero todo a partir de algo. Entonces, creo que tenemos un elemento importante desde nuestro rol como docentes y desde el modelo pedagógico, como también contribuimos a que se operativice desde las cipas territoriales y que el estudiante sea también actor vivo del territorio y participando también dentro de esas soluciones a estas problemáticas. Gracias, profe Hugo. Mire que muy importante, ¿no? Cómo desde ya comenzamos a mirar todas esas interacciones y ese conjunto de dispositivos que tenemos ahí ubicados en nuestro modelo pedagógico nadista solidario y que a veces no los insertamos en nuestra práctica como docentes Prisma. Entonces es fundamental y no ver esos elementos como aislados, sino que hacen parte de nuestro ejercicio en ese trabajo directo con nuestros estudiantes. No sé si alguien más quiera participar retomando algunos elementos, aquí el profe Hugo comenzó a conectarlos con esos otros aspectos que son fundamentos epistemológicos de nuestro modelo y nos hablaba de la teoría crítica social.
Sí, claro, es una postura que tenemos desde la universidad y que por supuesto lo asumimos como docentes Prisma. Bueno, no sé qué otro profe quiera complementarnos, sino vamos a dar continuidad porque queremos mostrarles también, queríamos hacer como ese recorderis, ¿no? Desde cómo iniciamos a irnos ubicando en esos fundamentos, pero cómo es importante no el fundamento por el fundamento que está ahí escrito en la teoría, sino cómo nosotros revisamos nuestra praxis, sí, cómo lo incorporamos y lo entendemos para poder hacerlo visible ahí en ese ejercicio. Porque cuando nos preguntan, pues nosotros decimos desde dónde lo aplico yo. Y no, lo estamos haciendo, solamente que tenemos que comprenderlo. Bueno, aquí yo decía que también hay unos elementos muy importantes que están transversalizados por ese ejercicio y que hacen parte de la historia que cada uno de nosotros hemos tenido, ¿no? Y es la esencia del poder, ¿sí? Que nosotros en nuestro rol docente también hacemos ejercicio del poder, pero ¿cómo lo estamos haciendo? Si es un poder sobre el otro. Yo hablo y digo que tengo la verdad, porque esa es una postura que podría tener, que me aleja de la teoría, ¿sí? Que estamos planteando en este momento. Entonces, si es la postura desde mi conocimiento y nada más existe, y entonces yo me dedico a hablar con mis estudiantes y decirles, pero nadie participa, pues claro, es una postura del poder sobre el otro. El otro, yo hablo, el otro me escucha y el otro debe eh, tomar los elementos que yo estoy dando. Claro, a nosotros nos gusta escuchar porque hay gente que tiene muchos elementos y mucho conocimiento, pero desde esa postura nosotros también tenemos que permitir que el otro exprese, que el otro hable, porque puede ser como una copa en donde le echo tanto, pero pues hay una confusión. Yo tengo que también que sacar de esa copa para poder seguir llenando y solamente en la medida que saco de esa copa, qué es lo que piensa, qué es lo que expresa, es que movilizo al otro para que también comience a poder abrir espacio para incorporar otros elementos en la medida en que comienzo esa interacción. Entonces, mire que nosotros también tenemos un elemento muy importante, y es el poder. ¿Cómo estoy ejerciendo el poder en mi praxis? El poder sobre el otro, donde no, señor, y se hace así, y es que así lo dice la teoría y ya, o trato de que haya una comprensión diferente extrayendo de esa copa, ¿no? O también podemos tener el poder a través de que, claro, yo tengo que utilizarlo en algunos momentos porque es mis roles y esto es lo que me indica aquí y yo debo hacer que, pues, que se logren esos propósitos, ¿no? Esos propósitos, solamente que yo los puedo lograr de diferente manera. O es el poder con el otro. Cuando yo doy, el otro también da y cuando nos escuchamos e interactuamos. Entonces hay muchos elementos reflexivos que nos toca tener en cuenta ahí porque lo estamos viendo desde el rol de docente, pero vayámonos también que nosotros cuando traemos a colación y traemos aquí en nuestro rol docente el ejercicio que hacemos, es porque lo traemos de esas relaciones que también tenemos en la práctica de la familia, que tenemos ahí en la cotidianidad, en donde yo hablo, los otros no hablan, yo decido, los otros no deciden. Entonces eso nos inspira y nos lleva también a que tenemos que plantearnos otras cosas diferentes. Bien, no sé si alguien más tenga una intervención o si no, entonces me voy a permitir compartir la presentación. Bueno, creo que no hay más no hay manitas levantadas por ahí. Bueno, acuérdense que esto es unas cipas, ¿no? Y en las cipas aquí nadie está diciendo es así, esto es lo que dice. Estamos construyendo todos y compartiendo todos y debatiendo y exponiendo nuestras ideas para poder lograr incorporar otras nuevas ideas. Bueno, entonces me voy a permitir compartir. Ah, y de antemano les digo que hoy no está el profe John Figueredo porque está en otro proceso en otra ciudad trabajando. Lo mismo que la doctora Blanca Ilia también está en otra ciudad con estudiantes, pues con todo el ejercicio que tenemos ahora del PIR y todos los convenios que se han establecido con el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, entonces me voy a permitir compartir. ¿Me das opciones de compartir, por favor? No tengo opción de compartir. No tengo opción. ¿Entras tú, por favor? Disculpen en un momento mientras me dan opciones de compartir, porque no tengo opción de compartir. Yo la abrí.
El micrófono, doctora Rocío. Perdón porque había cerrado el micrófono, qué pena. Bueno, nosotros en la semana pasada miramos, ¿sí? Toda la teoría habermasiana y expusimos un caso. Y a partir de ese caso, pues dialogamos un poco, porque el caso, en forma resumida, decía, el estudiante está muy contento de estar aquí, está haciendo su proceso, va avanzando, pero también nos hacía una recomendación a nosotros, los docentes, y era que él quería una mayor participación, una mayor visibilización del rol docente en su ejercicio como un actor protagónico que también aporta pues al crecimiento y al aprendizaje permanente del estudiante, y por tanto hacía una invitación a pensar un poco más en su rol, para que no fuera un rol pues también como tan pasivo. Y desde ahí nos decíamos cómo podríamos transformar el pensamiento de ese estudiante, qué elementos podríamos ofrecer ahí y qué oportunidades representa ese llamado que nos hace el estudiante para cada uno de nosotros como docente Prisma, y ahí es donde ustedes dieron muchos elementos y a través de todos esos elementos que plantearon, pues es lo que estamos recogiendo para podernos ubicar como en contexto en el ejercicio que venimos adelantando. Entonces, esto nos permitió, ¿sí? Hacer esta serie de reflexiones, pero vamos a seguir avanzando y queremos invitarlos entonces ahora a que escuchemos, estar en forma muy resumida, porque también en el semestre anterior quedaron unos videos quedaron grabados por parte de los líderes de las escuelas con sus docentes de cada una de las teorías, pero ahorita hemos hecho un resumen muy corto para que nos ubiquemos en esas diversas teorías. Entonces vamos a dar continuidad. ¿Escucha? Discúlpeme. Voy a dejar de compartir porque no compartí con el audio. Sí, sí, no lo compartí con sonido, entonces ya vamos a compartir. No veo el sonido acá. Ve, aquí está acá abajo. Compartir con sonido, listo. Ahora sí, qué pena. Ahora sí vamos a compartir con sonido. El modelo utagógico unadista solidario y los enfoques que le dan sustento. Elmus tiene unas bases teóricas importantes, que dan fuerza y soporte a nuestro modelo. Dentro de estos fundamentos se tiene los siguientes enfoques. 1. Crítico social. Se hace evidente en el enfoque curricular, basado en núcleos problemáticos, conectando con la realidad social. 2. Ecológico contextual. Orienta la gestión del conocimiento de manera holística y el aprendizaje situado, abierto y flexible. 3. Constructivismo social. Ese estudiante es el actor y gestor del conocimiento, que se dinamiza en diversos espacios académicos. 4. Empírico analítico. Integra la teoría y la experimentación, las lecturas territoriales y su análisis. 5. Histórico hermenéutico. Articula las dimensiones histórica, cultural, sociopolítica, simbólica y contextual, como conectores de la inclusión y diversidad multidimensional. 6. Conectivismo. Promueve el aprendizaje en red y la gestión del conocimiento, la interconexión y la interacción. 7. Neuropedagogía. Tiene en cuenta estilos y ritmos de aprendizaje, habilidades, motivación y desarrollo de vínculos afectivos para aprender a aprender. 8. Tecnologías disruptivas emergentes y exponenciales. Utiliza la IA, potencia la autonomía, el pensamiento crítico, ético y creativo. Bueno, entonces a partir de estos ejercicios ya les vamos a hacer una invitación. Voy a dejar de compartir y luego volvemos a este espacio. Entonces tenemos unas teorías muy importantes que, aparte de la de Habermas, o sea, nos ubican 8 aspectos esenciales ahí, que ya el profe Hugo estaba retomándolos y ubicándolos en lo que podríamos hacer como docentes primas. Vamos antes de a ubicarnos por grupos, a hacer un ejercicio, vamos a compartir, ¿sí? ¿Cómo podríamos o cómo hacemos evidente cada una de estas teorías, de estos elementos que toma nuestro modelo pedagógico unadista en nuestra praxis como docente Prisma, en nuestra cotidianidad? ¿Cómo lo podríamos hacer? Entonces, ustedes tienen la palabra, por favor, quien quiera compartir.
Claro que no todos a la vez, por favor. Bueno, no veo las manitos levantadas. ¿Quién nos quiere compartir? Esto es un elemento, son unos aspectos previos, ¿sí? Que vamos a compartir entre todos, pero luego vamos a irnos a grupo y ya les vamos a mostrar lo que vamos a hacer en grupo. Julián, listo. Julián Andrés Gómez, profe Julián, tiene la palabra. Muy buenos días para todos, profe, muy buenos días. Buenos Bueno, días, profe. para algunos estudiantes, no para todos, la idea es que todos tuvieran como esa cultura de autogestión y pues que se identificaran con el sistema de aprendizaje de nuestra universidad. Sin embargo, algunos estudiantes, eh, dentro de ese proceso de autoaprendizaje autónomo y participativo, requieren ese acompañamiento constante de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta los contextos, hay que llevar a una realidad. Muchos de ellos no asumen su responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Sin embargo, tenemos que despertarlo, ese es nuestro rol, orientador, despertarles ese interés por su aprendizaje desde cada una de nuestras profesiones base, ¿sí? Para el caso del programa de seguridad y salud del trabajo, nos conlleva a llevarlos a ese contexto real, que se ubiquen allá en su Puerto Inírida, en San José, e incluso en esos sectores rurales donde hay que llevarlos, vuelvo y digo, desde mi aspecto personal y profesional, que ninguna actividad económica es ajena a ese punto. Entonces, desde la irrupción, a algunos se les dificulta, tienen sus limitantes en brechas digitales, infraestructura y demás, pero entonces ahí es donde nosotros nos ajustamos a esa realidad, esa caracterización que ya existe dentro de nuestra plataforma, pero muchas veces esa caracterización no permite que sea como todo el contexto que ellos tienen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos acercamos un poco más a ese estudiante, se nos facilita entender sus necesidades y asimismo que nosotros podamos crear esas estrategias de aprendizaje. Entonces, básicamente es eso, incluirlo en el saber hacer y en el ser. Entonces, cuando nosotros logramos esa integralidad, pues finalmente podemos eh, llegar a ese acercamiento y despertar como ese interés, como lo dice el ejemplo. Llevo 3 semestres, me siento contento con mi aprendizaje, pero cuando ya le tocan el tema del rol docente, hay un sentir y ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ese sentir y acercarnos un poco a ese estudiante, pienso yo. Bueno, gracias, profe Julián. Pues tiene toda la razón. Yo creo que tenemos un gran compromiso como docente Prisma y es que cuando tenemos un estudiante, para nosotros y ante esa situación, porque nosotros vemos la heterogeneidad, a todos le damos lo mismo y por supuesto hay un currículo, hay unas guías, hay unas orientaciones, pero también hay unos estudiantes que se acercan a nosotros porque nos dicen y porque la caracterización, es uno de los elementos previos e importantes que tomamos nosotros, para mirar pues cuáles son los grupos que tenemos, cómo podemos accionar y trabajar con ellos. Entonces, claro, encontramos ese grupo poblacional que de pronto dice, no, no tiene las competencias suficientes, pues ahí es donde la universidad, dentro de su plan de acción pedagógico contextualizado, comienza a interactuar y dice, bueno, este grupo, y le enviamos la invitación, pues para decirles, vamos a trabajar sobre herramientas informáticas, pero tenemos este grupo poblacional donde encontramos esta situación, entonces vamos a trabajar sobre estos aspectos, pero tenemos otros grupos poblacionales, entonces ahí es donde estamos orientando, porque todos, sí, conocemos el reglamento, tenemos nuestro proyecto, nuestro plan de acción pedagógico contextualizado. Y el plan de acción pedagógico contextualizado no solamente se limita a esos aspectos que están ahí, que vemos como el grosor de cómo es que ingresan nuestros estudiantes en las competencias, no, sino también esas particularidades y esas singularidades que toda la población y que todos nosotros tenemos. Entonces, cuando encontramos un estudiante que llega
con una discapacidad, por ejemplo, con una situación de enfermedad o discapacidad o alguna otra situación, y nos dice a nosotros como docentes, mire, yo presento esto, tengo esta situación. ¿Qué es lo primero como docente que debemos hacer? Y es lo que nos dice el profe Edgar Aníbal, perdón, el profe que nos habló, se me fue el nombre ahorita, Julián, pues hablar con el estudiante, contactar al estudiante, pero yo no puedo de inmediato, como docente comprometido con el proceso, ¿sí? Y con mis estudiantes, enviarlo porque me apareció un estudiante con esta característica. ¿Yo qué hago con este estudiante? Pues acerquémonos, conozcamos a ese estudiante, digámosle cuáles son entonces esas necesidades que usted me plantea, cómo ha venido estudiando, cómo ha sido su media, cómo le han facilitado su proceso y cómo podríamos nosotros trabajar para que usted logre los propósitos de este curso. Entonces, ahí nada más estamos haciendo uso de la teoría de Habermas porque estamos en una interacción interesados por ese estudiante y estamos planteados también desde un elemento y una teoría que está aquí fundamentada, que es también la ecológica contextual, que orienta la gestión del conocimiento de manera holística, pero que también orienta el conocimiento y el aprendizaje situado allá desde el espacio del estudiante. Por eso es que la universidad hace tanto énfasis en el conocimiento situado. Yo cómo lo ubico en contexto allá y qué puede hacer el estudiante allá frente a todos esos aprendizajes para que sean realmente significativos. Sí, porque recuerde que hay tres aspectos fundamentales que trabajamos en nuestro modelo que siguen siendo el centro del proceso en el estudiante, que es el aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo, además del aprender a aprender, que es una variable constante que está ahí transversalizada. Bueno, muchas gracias, profe, por ese aporte. Vamos a escuchar ahora sí al profe Edgar Aníbal. Compañeros, muy buenos días. Doctora Rocío, muy buenos días. ¿Cómo está? Bueno, escuchando a nuestro compañero Julián y desde la experiencia que pues yo ya cuento siempre y teniendo, digamos, Profe, se le está escuchando como muy bajito y distante. ¿Me escucha bien ahí, doctora? ¿Ahí sí? ¿Sí? Mejoró Ah, sustancialmente. listo, vale. Entonces le decía que escuchando lo que nos dice Julián y ya, digamos, en este espacio que actualmente me desempeño, donde ya tengo pues estudiantes, digamos, de periodos avanzados. Y yo entiendo y pues estamos digamos, en cambios permanentemente, porque pues el conocimiento es dinámico, tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos procesos que se están dando en un mundo globalizado. Entonces, creo que el facilismo está llevando a los estudiantes también a caer en muchos errores y tal vez nos hemos venido acostumbrando con no exigirnos, sino simplemente entrego X o Y actividad, cumplir, listo, ¿sí? Entonces, cuando se llega a un grado de exigencia, porque es que estamos formando profesionales del futuro, y creo que en esto también se debe ahondar desde la universidad. Creo que aquí hay una tarea por hacer y creo que estos espacios son para construir eso y para generar esas ideas de cómo podemos fortalecer eso. Eh, Desde cuando se inicia el curso de cátedra unadista, donde allí los llevamos como de la mano en su momento, porque pues ahora es autodirigido, es mucho más complejo. Entonces, cuando se realizaba esa labor, el estudiante se le enseñaba cómo se participaba de pronto en un foro, cómo se trabajaban las guías, como todo ese aspecto. Pero es triste ver hoy en día en estudiantes ya de periodos avanzados que simplemente se limitan a subir un documento y ya, esa fue su participación en el foro. ¿Y a dónde viene la situación para nosotros los docentes? No sé si puede ser solamente el caso mío en mis cursos que tengo, o si hay algún otro docente que también le puede estar pasando lo mismo, puede estar en la misma condición, pero nuestras rúbricas de evaluación tienen unos criterios y esos criterios se enfocan en la participación, ¿sí? de,
del estudiante en el foro a través de esos tres elementos que es participativo, colaborativo, significativo y autónomo, ¿sí? Esos tres elementos. Pero el estudiante no lo hace. Aún más, desde cuando inician a la universidad, ¿sí? Cuando inician su proceso, desde cátedra y desde todos los cursos, les damos todas las capacitaciones en lo que es temas de normas APA, que es otro de los criterios que también se trabajan en las guías, ¿sí? Se trabajan en las guías y se trabajan en las rúbricas. Y es triste que a uno le digan como docente que uno es el que, digamos, evalúa, califica, y que un estudiante le diga, pero profe, ¿usted por qué me exige si hay otros docentes que no nos exigen eso? Ellos ni siquiera revisan eso. Entonces uno no sabe a dónde quedar, ¿sí? Si exigir o no exigir, o simplemente hacer una revisión, sí, sí cumplió ya. Entonces creo que aquí este ejercicio y con el nuevo inicio del modelo, creo que debemos también incorporar esos elementos para que pues nuestros profesionales de futuro, independientemente de que tengan todas las herramientas a la mano para construir un trabajo, para desarrollar una guía, pero también en el marco de una calidad en el marco de un aprendizaje que les sirva al futuro profesional para desempeñarse en los diferentes roles donde va a estar trabajando. Entonces creo que todos los elementos que tiene el nuevo modelo, debemos de iniciar a incorporar esos elementos y, como lo decía al principio, hacer una reflexión sobre la exigencia y la calidad de los productos que nuestros estudiantes tienen en la formación. Entonces creo que ese es como lo que de todos estos ejercicios que estamos haciendo y que son espacios para construir y generar ideas y que podamos ir transformando ciertos elementos que nos permitan avanzar en la transformación, en la innovación, en la investigación, creo que tenemos que incorporarlos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, profe Edgar Aníbal. Pero yo no veo más manos levantadas, pero sí yo los invito a partir de esta reflexión que hace el profesor Edgar Aníbal, ¿qué piensan ustedes, los docentes Prisma? Sí, o sea, ¿qué pensamos nosotros? Porque ahí yo también me llevo a hacer varias preguntas y me llevo a preguntarme, ¿está funcionando la red de cursos? Preguntémonos eso, ¿está funcionando la red de cursos o estamos dejando al director de curso solo, alistando, revisando los materiales, revisando las guías? O como red de curso, estamos facilitando el proceso para que realmente los ejercicios que vienen ahí en esas guías sean cortos pero puntuales que le sirvan al estudiante. Estamos dejando todas esas ideas y esos elementos, porque es que también como docentes yo creo que tenemos muchas cosas que preguntarnos frente a nuestro compromiso y a nuestro deber ser social, ¿sí? En el ejercicio, porque es que nuestro ejercicio no se limita simplemente al curso, sino también poner a disposición, como tú decías al final, todos esos dispositivos que están ahí. ¿Estamos poniendo en práctica todos esos dispositivos que están a la mano o estamos solamente conectados con lo nuestro? Me pregunto, desde la teoría comunicacional, yo como docente conozco los diversos servicios de la UNAD y los estoy poniendo ahí a disposición del estudiante para que el estudiante sepa que tiene toda esa cantidad de recursos, para que el estudiante sepa que tiene a la mano la posibilidad de entrar a un espacio del bienestar, ¿sí? Integral, y que ahí tiene múltiples posibilidades, ¿sí? O estamos tan insertos en tantas cosas que yo lo único que hago es quedarme en mi curso, pero estoy dejando de ver todo ese cúmulo de posibilidades. Y claro, yo sé que los estudiantes, porque es nuestra vivencia, y eso nos lleva entonces a mayores reflexiones, van avanzando en su proceso, no han adquirido algunos elementos, porque es que no solamente es lo que y colocamos en práctica aquí en la universidad, sino cómo cada uno de nosotros somos un elemento articulador para que logremos todo este ejercicio, porque si desde nosotros los docentes se nos dificulta la misma interacción, se nos dificulta la participación en ciertos espacios, pues es muy difícil que nosotros mismos conozcamos todas las posibilidades que tenemos y de igual manera que los brindemos a los estudiantes, ¿no? O sea, esto realmente nos implica una gran exigencia para todos nosotros, pero creo que aquí lo importante es esa conversación que tengamos para encontrar esas múltiples posibilidades que tenemos y ponerlas ahí sobre el tapete y sobre todo en práctica con nuestro rol.
Bueno, no sé si hay manitas, no veo manitas levantadas. Bueno, yo me estoy sintiendo como se siente uno a veces con los estudiantes ahí y diciendo, pero por favor, hablen, ¿qué piensan de esto y qué piensan de lo otro? Y entonces eso nos lleva a preguntarnos también y a reflexionar nuevamente sobre nuestro rol y sobre algo que ustedes estaban hablando, realmente estamos activando a los estudiantes para que participen. Yo me pregunto, de pronto no estamos activando aquí nada para que participemos todos. O sea, yo me pregunto, ¿es tan malo el ejercicio? Y eso es lo que nos están invitando a hacer con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo nos conectamos en este medio? Porque es que hay otra situación que se nos da a través de estas. Yo solamente les hago las reflexiones, por favor, que nos da a través de esto. Y es que yo estoy conectada aquí y me pueden estar viendo aquí, pero yo estoy conectada también en otros espacios y no estoy atendiendo, que por eso es que nosotros decimos y tenemos la costumbre en la vista. Una vez entramos cámaras, ¿sí? Dispuestas, atención directa ahí, que nos estamos viendo y que no tenemos la mirada hacia el otro lado. Y eso son prácticas que tenemos que ir incorporando, así como yo he criticado esas otras prácticas de que si el estudiante ingresa a mi curso, bueno, ¿dónde están mis datos claros para que me contacte? Yo sé que ahorita tenemos los medios del TINS y ahí en el TINS, entonces me van a contactar, pero los estudiantes estamos en ese proceso, pero es un proceso que no compete a una unidad para que todos habiliten el TINS, para que todos habiliten su correo, sino que nos compete a todos en general para garantizar que los estudiantes, aparte de que ven mi mensaje en el curso, pues también tengan la posibilidad de tener ese Teams habilitado y ver esos mensajes a través de ese medio que es tan importante para nosotros y que todos lo tengan dispuesto. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra docente de inclusión de lengua de señas colombiana, Viviana, y seguidamente Aurora. Bueno, buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Hay un elemento clave que creo que es indispensable que nosotros los docentes de inclusión lo tengamos en cuenta y cada que iniciamos un periodo académico, y es la ficha de caracterización. Cuando trabajamos nosotros con personas con discapacidad, inclusive, ya cuando hablamos de inclusión, pues ya no solamente nos podemos centrar en la parte de discapacidad, sino en la generalidad, en todas las necesidades, en la parte rural, incluso los que vivimos en municipios más cercanos. Pero esta ficha de caracterización a veces no se tiene presente y es como el primer contacto que tenemos como frente a la realidad que tienen nuestros estudiantes. Ella nos da una información muy importante, dónde vive el estudiante, qué características tiene, si ha hecho algún estudio, si efectivamente el contexto donde está tiene la posibilidad de tener muy buena energía eléctrica, la parte del internet, que es tan indispensable en este modelo de formación. Y pues el trabajo que se hace con los directores y con los docentes frente al trabajo, creo que también debe ser muy eh, un trabajo como en equipo, ¿no? Donde todos hablemos el mismo idioma, todos reconozcamos las necesidades de nuestros estudiantes y a partir de ellas empezar a plantear el trabajo que se va a desarrollar. Entonces, ese quería ser el aporte frente a la necesidad de reconocimiento de la ficha. Muchas gracias, Viviana, muy amable. Aurora. Buenos días para todos. Bueno, frente a nosotros como en este rol que nosotros tenemos de docentes de inclusión, partiendo de que somos esos primeros docentes que damos esa atención, somos generadores como gestores de esa motivación, pero además de eso de promover tanto en el estudiante como en la misma red en la cual nosotros nos encontramos con docentes, esa interacción que de aquí en adelante recobra un interés dado ese trabajo reticulado que nosotros debemos hacer. Y es el reconocimiento mismo también de esas plataformas que tenemos, que encontramos nosotros en el acompañamiento. En ese acompañamiento que como docentes
Prisma ahora y docentes de inclusión, debemos dejar plasmado todas esas particularidades del estudiante, como decía Viviana, que evidenciamos mediante la prueba de caracterización y que nosotros los atendemos como docentes desde el proyecto pedagógico contextualizado, fortaleciendo esos conocimientos básicos, identificando esas necesidades, focalizando nuestros estudiantes mediante esas necesidades o esas debilidades que se van encontrando en su proceso. Por eso es importante que como docentes toda esa particularidad la dejemos nosotros escritas en el acompañamiento para que aquel docente que llega, ya sea de primera matrícula, de segunda matrícula, y de ahí en adelante reconozcamos ese estudiante y sigamos trabajando en pro de la necesidad del estudiante, porque muchas veces cuando conocemos al estudiante es cuando llega un correo y nos dice, el estudiante le pasa esto. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó con esa lectura de ese acompañamiento? ¿Qué pasó con ese reconocimiento de ese estudiante desde la primera matrícula? Y llega un nuevo docente en tercero, cuarto y quinto y no sigue ese acompañamiento. Nosotros lo tenemos todo. Tenemos en nuestro modelo pedagógico, en nuestro modelo autagógico, que nos da ese potencial del reconocimiento del estudiante, pero que también nos lleva a esa praxis, cómo nosotros llevamos a ese estudiante a esa realidad, a esa contextualización. Y esa contextualización la llevamos a una comunidad para que ellos la vivencien y llegar nosotros a, desde ahí, partir para que ellos desarrollen esa capacidad de tomar decisiones, de resolver problemas, de autogestionar, como decía la profetatis, con autodeterminación tomar decisiones. Entonces, la responsabilidad de nosotros como docentes Prisma es muy grande y vas desde de la primera matrícula hasta que el estudiante termina. Y como decía Edgar, ¿se encuentran falencias? Claro que sí. Y es por eso que en este modelo pedagógico se quiere que nos reconstruyamos, que partamos de cero y que nosotros empecemos más esa vivencia y esa construcción de ese nuevo modelo al estudiante y a ese aprendizaje, a ese autoaprendizaje. Entonces, este sería mi aporte, doctora Rocío y compañeros. Bueno, muchas gracias, Aurora, muy amable. Y muchas gracias a todos los que han participado. Sí, yo creo que tenemos grandes retos como docentes Prismas y como líderes transformadores, porque el líder transformador inspira a otros. El líder transformador mueve a la acción. El líder transformador nos implica que conozcamos los diversos dispositivos para ponerlos en práctica. El líder transformador implica que tengamos que ser modelos también, porque no podemos decir y tener esa distancia entre el decir y el hacer, ¿sí? Y está líderes transformadores, creamos cultura, ¿sí? Y la creamos al interior de nuestra institución, fortaleciéndonos para el trabajo en equipo, fortaleciéndonos para el trabajo colaborativo, apoyándonos entre todos y haciendo vivenciar estos espacios en donde todos aprendemos, porque pues la vivencia y el compartir es el que nos permite que nosotros transformemos nuestras realidades, o sea, nuestra mirada, nuestra forma de pensar, de acercarnos, que Bueno, parece que todos quedamos paralizados. Eso nos sucede de vez en cuando en la vida, ¿cierto? Que nos presentan situaciones que nos paralizan. Y entonces nos toca actuar.
Bueno, creo que estamos en la intermitencia permanente. Bien. Te está eh, paralizando más de lo habitual. ¿Sí? Bueno, ahí volvimos todos y nos estamos escuchando, por favor. ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno, ya que estábamos paralizados, vamos a mirar si hay escritos acá. Por favor, les hacemos la recomendación. Por favor, pueden compartir nuevamente el enlace de asistencia. Bueno, sí, registren su asistencia. Entonces, oiga, no, ni siquiera estamos escribiendo, queridos compañeritos docentes Prismas. Estoy aquí haciendo el recorrido por el chat, pero no, estamos solamente con el enlace de asistencia. Ojo, esto nos invita a que reflexionemos, sigamos reflexionando. Eh, Tenemos que movilizar pensamiento metacognitivo en los estudiantes y en todos nosotros, que no es simplemente el momento, es ir más allá, permitirnos crecer, permitirnos evolucionar, preguntarnos para qué estamos en esta sociedad, cuál es nuestro aporte y cuál es nuestra misión. Mire, yo creo que a veces, y se lo decía a mi grupo de trabajo hace pocos días, a veces perdemos el rumbo. Perdemos el rumbo porque nuestra existencia tiene que ser muy significativa, que nos haga realmente sentir felices con lo que hacemos, ¿sí? Con todo lo que estamos dispuestos a dar, porque cuando uno no se siente de esa manera, pues tiene que buscar en dónde realmente está desarrollando su potencial y toda su habilidad y toda su capacidad. Y esta es una invitación muy personal, pues que les hago, porque hay que hacer esos pares también, porque la vida se va así. Bueno, y se los digo yo que en poco ya no voy a estar aquí acompañándolos en la universidad. Bueno, voy a compartir nuevamente y les voy a invitar entonces a partir de estas teorías que son los fundamentos epistemológicos del modelo eutagógico unadista, a partir del caso que se brindó de Juan en la anterior ocasión, que podamos hacer un ejercicio. Este ejercicio lo vamos a hacer en grupos que no superen las 8 personas, por favor. No superen, deberían no superar las 5 como están organizados los grupos para poder que todos participen, pero bueno, vamos a dejarlo de 8 porque sé que hay oficinas en donde quieren estar el grupo completo. Entonces, es lo siguiente, como docente Prisma, enumere a partir del caso descrito sobre Juan y teniendo en cuenta los fundamentos del modelo eutagógico unavista, o sea, no solamente la teoría de la comunicación, sino los fundamentos, que ahí revisamos los 8 fundamentos que están en la diapositiva anterior, 6 acciones. Al menos van a plantear 6 acciones que pondría en marcha para que la vivencia del proceso educativo de sus estudiantes sea activa, participativa y satisfactoria. Partiendo de las diferentes teorías y partiendo de todos los insumos, de todos los dispositivos con los que contamos en la universidad y que tenemos a disposición. ¿Cuáles son esas 6 acciones que podríamos ubicar para que realmente movilicemos desde nuestro modelo ese proceso con los estudiantes para que sea activo, para que sea significativo, para que sea muy participativo y para que sea retador también para nosotros como docentes? Entonces, nos vamos a conformar en grupos de 8. Ustedes autónomamente van a elegir en qué herramienta y cómo van a presentar de manera atractiva esas 6 acciones que ustedes van a enlistar concretas que van a movilizar a todo su grupo de estudiantes. Entonces, como tenemos las 9:10, vamos a hacer el ejercicio. Organícense por grupos, ustedes verán qué herramienta van a utilizar. No nos vamos a reunir más ahora, sino que van a tener este tiempo hasta las 9:30 que está establecido la cita, para que lo elaboren, para que lo ubiquemos en la carpeta en donde tenemos que ubicar los elementos pues que vamos trabajando, y en 8 días cuando iniciemos pues vamos a ver quiénes quieren compartir ese ejercicio y vamos a revisar nuestra carpeta. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a preguntar, ¿hay alguna inquietud frente al ejercicio que vamos a adelantar hasta las 9:30 para que tengamos el tiempo suficiente? ¿O nos queda claro que vamos a revisar esos fundamentos y vamos a tomar esos 6 elementos que voy a poner en práctica ahí y tener en cuenta lo que nos está diciendo Juan y nos está invitando a movilizar? ¿Hasta ahí vamos? Por favor, el dedito para saber que sí.
Esto me está costando más que con los estudiantes de primera matrícula cuando entramos a CIPAS, por Dios. Eso, muchas gracias, muy amables. Comprendido. Listo, entonces tenemos hasta las 9:30. No vamos a volver aquí porque no nos vamos a extender más, pero sí en 8 días ese va a ser el primer ejercicio con el que vamos a comenzar nuestro encuentro de la CIPAS. Por favor, en ese espacio del chat que tenemos, nos van a indicar, por favor, cada uno, cuál es el compromiso que podría tener hoy, que todavía estamos a las 9:12 y nos queda resto del día, y qué podría hacer hoy como docente eutagogo, hoy una sola acción, como docente eutagogo, que haciéndolo me haría sentir muy satisfecho como docente y haciéndolo sé que mejoraría, bien sea mi relación con mi compañero, bien sea relación con mi estudiante, pero que es muy importante. Vamos a escribirlo ahí, por favor. Y después de dejar su escrito ahí, podemos irnos a trabajar en los grupos y dejar lista nuestro trabajo para en 8 días iniciar con ello. Entonces, les agradezco infinitamente y vamos ubicando ese compromiso que estoy dispuesto a hacer hoy, que haciéndolo sería Rocío, ¿me estupendo. regalas nuevamente la pregunta que debemos contestar? ¿Compartes pantalla, por favor? Sí, señor. Ya escribimos, no la dejamos en forma de pregunta, pero ya comparto pantalla. Bueno, ahí queda y por favor, no dejen de lado su chat. Bueno, qué chévere. Vamos a mirar aquí lo que están escribiendo. Ser empático, servicial en la relación con los demás, con mucha actitud y tolerancia. Fortalecer el trabajo reticular. Escucha activa para el fomento de la participación en la construcción de los objetivos individuales, tanto objetivos individuales como grupales. Fomentar la teoría de la acción comunicativa. Genial. Estar presente en cada momento con la escucha activa. Uy, estupendo. Responsabilidad educativa en los quehaceres institucionales. Bueno, muy bien, pero hasta ahí claro que leí como simplemente como 8, ¿cierto? Entonces, si somos muchos más los que estamos conectados, entonces dejémoslos ahí. No vamos a cerrar la web todavía para que ustedes puedan hacer sus escritos. Es muy sencillo, cortico. Y entonces, siendo así, nos vamos a trabajar a los pequeños grupos, no sin antes agradecerles inmensamente el que estén ustedes hoy aquí conectados, porque eso es muestra del interés. Sé que tenemos muchas cosas, ¿sí? De su compromiso con estos procesos sobre todo del compromiso con nuestro crecimiento personal, porque cuando dialogamos, no solamente es porque somos docentes, es que eso nos da también una posibilidad de expresarnos, de compartir con otros y de vernos desde un aprendizaje colectivo. Así que muchas gracias a cada uno. Muy amables por toda su participación. Tenemos en total 145 docentes que han registrado su participación y han habido hasta más personas, contando los monitores. Entonces, no dejen, por favor, de registrar su asistencia para cuando se haga el conteo y la revisión, por favor, de la participación en la CIPAS. Muchas gracias. La foto de estas CIPAS, por favor. La monitora Diana nos va a tomar el pantallazo. John Soto, por favor. Yolima, por favor, tu foto, que se vea tu imagen no, tu rostro, ¿no? Edgar Aníbal, compañerito. Bueno, Yolima, ¿qué pasó contigo, Yolima? Bueno, entonces gracias a todos y por favor nos vamos a trabajar en los pequeños grupos para dejar listo nuestro ejercicio. Apareció la profe Yolima, eso es jefe Yolima. Usted no se pierde ni una fotografía y se la iba a perder hoy. Para nada, para nada. Bueno, 。
Bueno. Entonces, muchas gracias a todos. Muy amables. Gracias, feliz día. Buen día, super. No,